Pues bueno, empezamos ya o comenzamos en este webinar que, como sabéis, es la continuación de otro webinar que ya impartimos hace un par de semanas en el que se habló de manera, digamos, genérica de inercia térmica, de cómo utilizar la inercia térmica para mejorar la eficiencia energética y el confort térmico de los edificios, y en el que también se introdujo el concepto de activación térmica y un poco lo que comentábamos ahora en el diálogo previo al webinar, pues cómo permite mejorar la eficiencia energética del edificio, cómo permite la integración de energías renovables y cómo permite, pues en el fondo, mejorar el comportamiento térmico de los edificios. Hoy tenemos a tres ponentes que nos van a explicar casos reales, casos concretos, así como el anterior webinar estuvo más centrado en temas teóricos. Hoy son casos concretos, casos reales que han funcionado en el mundo real, ¿de acuerdo? Y bueno, yo creo que son tres magníficos ponentes los que tenemos hoy, tanto Luis como Felipe y Francisco, y que nos van a dar ideas de cómo ellos utilizaron la activación térmica de estructuras, pues para mejorar en el fondo el comportamiento y las prestaciones del edificio. Felipe. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues bueno, arrancamos contigo, ¿de acuerdo? Si no tenemos problemas contigo. Bueno, Felipe es del estudio de arquitectura Peer Architects, que también ha trabajado con activación térmica de estructuras. También tienen un edificio, un caso en el manual que hemos hecho junto con ASA. Y nada, bueno, yo les conocí en el foro técnico de Andeze hace un par de años, yo creo que fue, cuando todavía nos podíamos reunir, y la verdad es que me resultó muy interesante lo que allí expusieron. Y bueno, pues encantado de tenerte aquí, Felipe. Vale, pues por tanto, digamos, ese solar, que es esa mancha en verde, ¿no? Con el edificio así entregirado, que hace como de fachada, ¿no? A una manzana típica del ensanche, pero cortada, ¿no? Conectada a las redes del distrito. Siguiente, por favor. Tenemos un ruido de fondo, ¿no? Sí, Luis, ¿puedes cerrar el micro, por favor? Eres tú el del ruido de fondo, que yo no te puedo silenciar. ¿Puedes cerrar, por favor, el micro? Gracias. Bien. El encuentro del edificio con el suelo, ¿no? El edificio hace como de tapón a una fachada, pero el edificio toca poco al suelo, de forma que el espacio público de la acera pues, se extiende y circunda el edificio. Por tanto, la entrada es básicamente simplemente las conexiones de los ascensores, las escaleras y una pequeña sala. El resto ya es espacio. Siguiente, por favor. Y la planta, ¿no? Tenemos la planta del edificio es, como centro de investigación, es una planta totalmente diáfana, con simplemente el núcleo de comunicación, y el resto es ese paralelepípedo que está sujeto a transformaciones constantes, ¿no? Porque eso es lo que es un centro de investigación. Por tanto, básicamente la tensión del edificio es en la fachada, ¿no? Las fachadas, la envolvente del edificio es la que tiene pues la estructura, la carpintería y la impermeabilización, incluso el paso de las instalaciones en las holduras y una capa final que es un brise soleil de envolve. La siguiente. ¿No? Eso sería, digamos, otra disposición de la planta, que normalmente va cambiando, y va cambiando, obviamente, porque las instalaciones, las conexiones de las instalaciones las tienen fachada, y por tanto tiene toda esa movilidad del propio. Siguiente. Y en la cubierta, el edificio recupera un jardín, es una cubierta aljibe, ¿no? Digamos que le vuelve a dar masa en la cubierta, y una pérgola fotovoltaica que atiende a una parte, a un 30% de los consumos de energía del edificio. Por tanto, es un edificio que
coge de la red del Districlima y que produce parte de su propia energía en cubierta. Es un edificio, digamos, bastante, que se aproxima bastante a lo que sería un edificio de balance C. Siguiente. Y esa es la secuencia del edificio, ¿no? Vemos, por un lado, la fachada que es una gran jácena, separada, fachada y fachada, 14 metros. De esa gran jácena hay unas placas alveolares, ¿no? Que sin ningún otro apoyo van de jácena a jácena. Y después de esa jácena tenemos una fachada que es aislada, que es un panel sándwich y la carpintería. Luego tenemos una holgura por donde pasan todas las instalaciones, el aire acondicionado, los gases medicinales, los desagües, etcétera, porque es un edificio muy dotado de instalaciones y de investigación. Y finalmente la capa exterior, que también, como veréis, es como una especie de fachada ventilada, pero también es inercial. También veréis que tiene unos elementos. La proporción, por tanto, digamos, es un elemento central muy inercial, que es las placas alveolares de hormigón, que luego son recubiertas y aisladas, como si fuese un termo, para que todo eso permanezca dentro, y finalmente está envuelto nuevamente con unas escamas inerciales también, ¿no? Por tanto, digamos que tiene como el contrapunto de una inercia interior y una inercia también exterior, sobre todo esa inercia para evitar la radiación del material directamente del sol. Siguiente. Y eso es un detalle un poco de eso mismo, ¿no? Veis que tenemos, empezando por fuera, ¿no? Está ese filtro que limita mucho las entradas de sol y siempre las entradas de luz, siempre a través de sol rebotado hacia arriba, y a veces son elementos opacos inerciales. Tenemos esa holgura, que son 40 centímetros por donde pasan todas las instalaciones, una macro fachada ventilada. A continuación tenemos una piel, que es panel sándwich, y carpintería prácticamente doméstica, ¿no? Que forra totalmente el exterior. Y luego tenemos hacia el interior, ya tenemos la estructura metálica, donde apoya esas placas alveolares. Y veis cómo esas placas alveolares tenemos una altura muy reducida, 3,20 metros, en la idea que no tenemos ningún tipo de cielo. O sea, tenemos esa placa alveolar, es utilizada como suelo técnico, o sea, los alveolos de las placas alternativamente sirven para pasar los trazos de las instalaciones que van hacia el centro, o sea, acometen desde la fachada y van hacia el centro, y por tanto el sobre del pavimento es inercial, y no hay ningún suelo técnico, sino es inercial, y el bajo de la placa alveolar también es inercial, de forma que la proporción de volumen de aire con respecto en contacto con hormigón es muy importante, y por tanto la incidencia de la inercia es muy importante. Luego veremos también cómo por los alveolos de la placa alveolar también se hace la renovación de aire, o sea, la extracción de aire acondicionado, y por tanto permite descargar la. Siguiente, por favor. Eso sería el comportamiento de ese organismo en verano, ¿no? Veis como por arriba tenemos una cubierta aljibe, ¿no? que lo que hace es ampliar muchísimo la inercia, ¿no? como si estuviésemos bajo el territorio y no tenemos el asoleo de fuera. Luego tenemos ese envolvente que también permite evitar cualquier incidencia de rayo directo. Luego la placa alveolar, como directamente está absorbiendo, ¿no? todo el calor en un edificio de ese tipo, en invierno, pero también en verano, en verano y también en invierno, lo que hay que hacer es evacuar calor, ¿no? Porque cualquier situación lo que hace es estar sobrecalentado.
y por tanto la extracción del aire, se hace a través de los alveolos de la placa alveolar. Por tanto, esa placa alveolar coge calor y el aire ya de retorno coge este calor y descarga la franja de la propia placa alveolar. Incluso por la noche tenemos, digamos, la posibilidad de hacer directamente un free cooling. De forma que al día siguiente, a primera hora de la mañana, las placas empiezan con el taxímetro a cero, ¿no? Totalmente descargado. Siguiente. En invierno es prácticamente igual, sí. En la siguiente, por favor, no me extenderé más. Luego, si hay preguntas sobre eso, podemos hablar, ¿no? La siguiente. Y eso vemos un poco en obra, como aquí tenemos la carcasa, ¿no? de la estructura metálica, donde las placas alveolares ya se van depositando, ¿no? Como mecano encima y va consolidando. La siguiente. Y luego el forro, se atiende, digamos, al forro alrededor, y por tanto va cubriendo. Siguiente. Y finalmente, veis como ya hay todas las instalaciones que están pasadas y ya se está recubriendo ese edificio con un tipo de fachada ventilada, digamos, que es también de cemento prensado, con partículas fotocatalíticas, de forma que ese elemento prensado lo que hace es también almacenar calor, en ese caso de la radiación directa del sol, y por tanto no lo irradia, no lo transmite como calor a la cara interior. Por tanto, es un efecto, digamos, de inercia térmica en la envolvente, y a la vez tiene unos elementos de fibro, de viruta de madera con fibra de cemento para los elementos horizontales que harán. Siguiente, por favor. Formando esa fachada con los elementos verticales que son de cemento prensado y los horizontales que son de esa madera con viruta de cemento para hacer rebotar la luz hacia el interior. Siguiente. Y por tanto tenemos aquí esa continuidad, ¿no? de la fachada mineral, ¿no? De la piel mineral de ese trozo de ciudad, digamos, tradicional, con un volumen y unos usos muy distintos, pero que de alguna forma continúa con esa piel mineral, que en caso del edificio tradicional es en sí mismo la inercia hacia el interior, en ese caso es inercial hacia una cámara. Siguiente. El edificio, le vamos dando la vuelta y veis como el edificio toca poco al suelo y se convierte mismo en un umbráculo que acaba haciendo como de palio, ¿no? del espacio público. Siguiente. Más de lo mismo. Siguiente. Y es en el interior, ¿no? Esa planta que es el altillo, es algo más baja, ¿no? Como tiene las placas alveolares totalmente vistas, ¿no? Que van de la fachada donde estamos hacia la fachada opuesta. Las instalaciones simplemente es las lámparas, los elementos que imprescindiblemente tienen que ir por debajo, y todos los trazados vienen dados a través de los alveolos. Y veis las mesas, etcétera, cogen también sus instalaciones de los alveolos de abajo. Y veis como esas rejillas, ¿no? Que de vez en cuando van estando, que son las rejillas que dan directamente con el alveolo de la placa alveolar, que son los conductos de retorno del aire acondicionado, que, como os decía, lo que hacen es descargar esas placas para que inercialmente estén siempre preparadas para ir almacenando, para ir absorbiendo calor, que es lo que en un edificio de este tipo hace falta en cualquier época del año. Siguiente. Esa sería una sala típica de este centro de investigación, ese gran hangar, con ese trazado en ese momento de mobiliario para experimental y sus trazados de instalaciones de aire acondicionado, etcétera. Pero también, como veis, tanto suelo como techo están absolutamente expuestos en la propia masa inercial para
ir absorbiendo calor. Por tanto, la proporción del volumen de aire, ¿no?, con respecto de masa inercial en contacto es muy alta, ¿no? En ese caso, he de decir, digamos, que evidentemente por el hecho de ser así, ¿no?, la dotación de las instalaciones pudo reducirse en gran medida. Yo no tengo, desgraciadamente, ahora mucho detalle sobre eso, pero lo que sí es cierto, digamos, es que la dotación de maquinaria pudimos reducirla sustancialmente por el hecho de haber limado los picos, ¿no? Aunque es verdad que la plurifuncionalidad de esas naves, ¿no?, que puedan atender a un uso biomédico en un momento determinado, o, digamos, otro tipo de proyectos, la versatilidad es grande, pero sí que es verdad que la dotación de máquinas siempre es un poco maximalista, ¿no?, precisamente por esa capacidad muchas veces indefinida de los usos que finalmente podíamos llegar. Y no tengo mucho más. Gracias, y supongo que luego podemos atender a preguntas o hablar tener una discusión sobre. Muchísimas gracias, Felipe. La verdad es que me ha parecido realmente interesante, y me gustaría destacar un punto, antes de ver si puedo ver un par de preguntas. Me gustaría destacar cómo combinas diferentes materiales para conseguir un edificio eficiente, energéticamente eficiente, y porque muchas veces parece que hay como la disputa, ¿no? Hay que hacerlo material frente a material, hormigón frente a madera o frente a acero. No, a mí sí me ha parecido, o me ha resultado realmente interesante el ver un poco, pues, cómo combinando diferentes materiales se consigue una solución eficiente, y cómo al final los edificios sostenibles es aquellos que usan el material de la mejor manera o de la manera más óptima posible. No sé si tienes algún comentario al respecto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo en esa afirmación, ¿no? O sea, yo creo que el ser maximalistas no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, probablemente no tiene ningún sentido hacer un rascacielos todo el de madera, ¿no?, como hacer, yo qué sé, una cabaña en el bosque toda ella de cemento, ¿no? Yo creo que cada material lo hace idóneo en cuanto a unas prestaciones determinadas, y se trata de atender a ello de una forma híbrida, ¿no? Porque yo creo que en realidad en eso estamos, digamos, en tratar de ver cuáles son las solicitudes, cuáles son los ámbitos en los cuales los materiales son más adecuados en cada caso. Lo que sí pues habrás visto, digamos, es que el edificio atiende a sistemas, ¿no? Es un edificio sistemático donde yo casi, evidentemente, hay materiales, pues los sistemas están hechos de materiales, pero aquí, más que de cemento, yo hablaría de una placa alveolar. O sea, y la placa alveolar es una manera muy específica de implicar el cemento, digamos, porque es un elemento pretensado, porque tiene unos huecos que se aligeran pero que se pueden activar para usarlos de otro modo, etcétera. O sea, digamos, unos elementos de cemento prensado en la fachada. Bueno, pues es cemento prensado, no armado, en fin, que son elementos que utilizan el material, pero ya un material altamente elaborado y que en sí mismos pueden ensamblarse, y no simplemente colarse en obra o tirarse, ¿eh? Por no hablar, pues, del panel sándwich o de otros sistemas que hay en el propio edificio, ¿no? Sí, me parece interesante al final el buscar soluciones constructivas. Un par de preguntas específicas que hacen por aquí, vamos a hacer un par de ellas, luego si no acabamos al final. Hay una pregunta que es común, es sobre la activación del forjado. Hablan por aquí de si está activado, entiendo que se refieren a si tiene tubos interiores activándolos digamos, con agua o con algún tipo de fluido. Y una pregunta que va un poco en la misma línea, hablan de si se aprovechan los alvéolos como conductos de aire. Es un poco el comportamiento de esa placa alveolar. Eso, en nuestro caso, usamos el alveolo de la placa alveolar para conducir el aire. Yo no tengo mediciones
exactas ni tan solo aproximadas de cuál es el beneficio térmico de eso. De entrada, el beneficio es físico, simplemente no tenemos que colgar todos esos conductos por debajo de un techo que ya está bastante ajustado y por tanto los utilizamos en el alveolo. Pero es evidente que el aire de retorno, ¿no?, al pasar por el alveolo, lo que acaba es ventilando o sacando o enfriando el pequeño trozo de placa alveolar que ha ido acumulando calor, sobre todo como free cooling. Pero no tengo ninguna medición para cuantificar ese valor. Vale. Y otra pregunta que también plantean es ¿qué materiales se colocaron sobre y bajo las placas alveolares para garantizar una correcta transmisión de la climatización al interior del edificio? No, ninguno. O sea, a ver, en los agujeros de la placa alveolar, en los que sale el aire, perdón, en los que entra el aire, hay una rejilla de aluminio filtrante y sobra, pero no hay nada más que eso. Muy bien, pues muchísimas gracias, Felipe. De todas maneras, si hay más preguntas al respecto de esta presentación, las haremos ya al final, ¿de acuerdo? Damos paso a Francisco Sáiz y, como he comentado durante la presentación de Luis, dejaremos a Luis si ha conseguido solucionar sus problemas técnicos para el final. Francisco es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, en especialidad de urbanismo. Es socio director de Modulab Arquitectura y Vivienda SL desde 2007. Y bueno, tengo aquí su currículum que bueno, ha participado en ponencias y conferencias, edificación modular ecoeficiente, de industrialización de la edificación sostenible, en alternativas de rehabilitación sostenible y bioconstrucción de viviendas, edificación modular ecoeficiente, en la Semana de la Ciencia, Tectónica Feria de la Construcción en Lisboa, ponencia sobre el diseño modular para el curso superior universitario de diseño de interiores. Bueno, la verdad es que es interminable y aparte, pues bueno, como experiencia laboral tiene más de 12.000 metros cuadrados construidos en proyectos educativos de vivienda, hoteleros y de rehabilitación. Ha desarrollado proyectos y construcción, como ha conseguido el tercer premio Vivir en Madera de 2008. No debería pronunciarlo aquí, pero bueno, nosotros ya sabéis que somos, como he dicho con Felipe, firmes creyentes de que los materiales tienen que utilizarse de manera eficiente y que todos ellos tienen cabida en la edificación sostenible. Fundación de la empresa Modulab Arquitectura y Vivienda, el desarrollo del prototipo de edificación modular ecoeficiente. Bueno, no sé. Desde luego un currículum extenso y realmente impresionante en ese sentido. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias, César, por invitarnos. Y hablando de materiales, sobre todo muy digno el habernos invitado a nosotros, un estudio que preeminentemente trabajamos con la madera, aunque estamos totalmente de acuerdo en que no hay sistemas ni materiales ideales, sino tratar de buscar la máxima eficacia de cada uno de ellos. Bueno, agradeceros a IECA y a ASA pues habernos invitado a participar tanto en el manual de aplicación de la inercia térmica como en este webinar. Y bueno, paso a explicar un poco Modulab, de dónde sale y de dónde sale este proyecto donde integramos las estructuras de hormigón activadas dentro de la edificación, ¿no? Modulab es un estudio de arquitectura que cree en la construcción de bajo impacto, industrializada y coeficiente, y entendemos la arquitectura como un proceso reversible y sensible al entorno en el que se inserta, ¿no? Creemos que el bajo impacto se entiende como el respeto al entorno mediante el control de todo el ciclo de vida útil, no solo en la fase de construcción y uso, sino en todo el proceso constructivo. Es cierto, nosotros creemos en la madera como material del siglo XXI por su renovabilidad, pero entendemos que el hormigón todavía y seguirá aportando un papel fundamental en el tema de la construcción. Nosotros basamos la edificación dentro de los parámetros de la economía circular, ¿no? Procesos sostenibles que fomentan el bajo impacto, ¿no?
ofrecer a la edificación la alternativa comprometida con el medio ambiente y los recursos naturales, ¿no? Desde el diseño, que podamos optimizar los sistemas, los recursos y los materiales que vamos a implementar dentro del edificio. Durante la producción de la edificación, optimizar los procesos, optimizar los recursos que necesitamos para el edificio y luego desarrollar edificios que se basen en un consumo responsable durante su vida útil, ¿no? Edificios que, aplicándoles el criterio de reversibilidad de los procesos, puedan reutilizarse o bien el edificio completo, ya lo hemos hecho en alguna ocasión, o reutilizar las partes más importantes del edificio, ¿no? Pudiendo separar envolvente de estructura y de sistemas, ¿no? Y al final de la vida útil, utilizar sistemas que, diseñados como están para hacer reversibles los procesos, puedan volver a transformarse y que entren otra vez dentro de la cadena de producción, volviendo a cerrar el círculo. Creemos que la industrialización es lo que va a permitir que el proceso de la construcción ofrezca una mayor calidad, una reducción de plazos y una fiabilidad mucho mayor de todo el proceso, ¿no? Creemos que la industrialización precisamente da fiabilidad a todo el proceso constructivo, desde el diseño con los procesos de Lean y de Kaizen dentro de los factores de diseño, a todos los procesos ya adoptados por la industria desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Los procesos industrializados al final nos dan una precisión que muchas veces es difícil de conseguir en la construcción convencional. Y bueno, creemos que en ese sentido aporta al tema de la sostenibilidad y la fiabilidad un valor muy alto. Modulab es un estudio de arquitectura tradicional, por así decirlo, que nos hemos convertido en suministradores de sistemas. Diseñamos y suministramos sistemas industrializados. También trabajamos como constructora, haciendo uniones temporales, y desarrollamos productos y proyectos de I+D, tanto con institutos tecnológicos como con industriales, para precisamente desarrollar producto comercial dentro de su propia industria. Llevamos más de 10 años dedicados a la investigación y al desarrollo, siempre tratando de llevar a buen fin los criterios de coeficiencia que vamos promulgando, ¿no? Y pasamos a explicar el sistema donde incorporamos el tema de las estructuras activadas. Nosotros en 2007 desarrollamos un sistema modular. Bueno, entendíamos en aquel momento que la industrialización tenía que llegar al máximo nivel y tratar de hacer todas las operaciones posibles dentro del taller. A día de hoy nosotros ya no trabajamos así y consideramos infinidad de sistemas diferentes. El modular en 2D, por elementos compatibles, por diafragmas, con lo cual adaptamos los procesos industrializados a cada uno de los proyectos, que en sí tienen suficiente singularidad como para buscar su propio sistema o la conjunción de sistemas ideales. En aquel momento desarrollamos un sistema que nos permitía, de alguna manera, hacer módulos individuales que pudieran ir creciendo con las necesidades del cliente, y que funcionara muy bien de manera modular. Sacamos un catálogo de vivienda creciente y sacamos un montón de aplicaciones, pues tanto para oficinas como para hotelería, para hoteles de paisaje, vivienda unifamiliar y vivienda colectiva. Sacamos pues todas las posibilidades que el sistema nos podía dar, ¿no?
finalmente desarrollamos un sistema mixto de entramado ligero, entramado pesado de madera y losa activa de hormigón armado. El sistema, bueno, pues desarrollamos un sistema, el bastidor principal era un sistema estructural rígido que requería unas uniones precisamente diseñadas ad hoc para este sistema, que nos permitía tener mucha flexibilidad dentro de lo que es un módulo tridimensional transportable, ¿no? Nos permitía luces de 6 metros para un transporte más convencional y de 12 si queríamos llegar a hacer, bueno, pues aularios y edificios con más presencia. El resto de sistemas son prácticamente sistemas de catálogo, tanto la madera como los aislamientos, los anclajes y los revestimientos. Nosotros buscamos, también teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad y de transportabilidad, buscamos una construcción ligera, que estaba entre los 200 y los 350 kilos el metro cuadrado. ¿Qué hace? O sea, ¿qué tenemos con esto? Tenemos una estructura muy ligera, muy liviana, muy eficaz en el aislamiento, pero perdemos toda la carga que necesitamos de inercia térmica para el clima continental que tenemos en gran parte de la península, ¿no? Para eso optamos por colocar una losa de hormigón activada en el forjado inferior. En el forjado inferior, porque es entendemos, después de todos los estudios, que es la superficie que mejor capta las ganancias solares con el diseño bioclimático y porque, bueno, estructuralmente, con una estructura tan ligera de madera, subirla al forjado superior era ponernos palos en las ruedas, ¿no? No tenía ningún sentido. Entonces, bueno, creemos que el suelo radiante es un sistema que funciona desde hace mucho tiempo bien, totalmente comprobado, y creemos que era el sistema ideal. Bueno, luego simplemente teníamos que unir módulos. Bueno, es el sistema como muy sencillo de edificación modular. Un bastidor que va repitiendo y te va permitiendo, pues, diferentes configuraciones para conseguir diferentes usos y distribuciones. El sistema es una fachada ventilada con madera, un aislamiento interior y la cámara para las instalaciones. En el forjado inferior vemos la losa de hormigón que está totalmente conectada con el bastidor de madera, aislado por el exterior para evitar las pérdidas. Y en la cubierta, pues es un bastidor de madera ligero con su aislamiento y una cubierta jardinada aljibe. ¿Vale? El sistema de activación de la losa es un sistema muy sencillo en serpentín que va de fuera adentro para repartir de la manera más óptima el calor o el frío dentro de cada módulo. Bueno, el sistema estaba pensado para realizarse todas las tareas en fábrica, salvo las uniones finales in situ. Las estrategias de los sistemas de acondicionamiento es, además del diseño bioclimático, importantísimo para aumentar la eficiencia energética, son los sistemas de losa activa, el muro radiante y una cubierta jardinada aljibe. Muy parecido a lo que describía Felipe, ¿no? O sea, forjados de hormigón y cubierta jardinada, ¿no? Nosotros, la estrategia bioclimática de verano es protegerse del sol, tratar de tener elementos en fachada que eviten la ganancia directa solar y permitir elementos en la parte superior de las fachadas que nos permitan la ventilación correcta de las mismas, ¿no? Si además cogemos el aire de un lugar fresco y húmedo que permite, con el paso del aire, producir una evaporación
y refrigerar, pues conseguimos la doble función de la ventilación. Y por último tenemos la cubierta jardinada, aljibe, que permite, mediante la transpiración propia de las plantas y la evaporación del agua, tener una superficie refrescante en los momentos de mayor calor. Es el efecto botijo directamente aplicado a un edificio. Y en invierno la estrategia es clara, aumentar la ganancia directa solar a la losa de hormigón, de manera que solo directamente con el sol calentamos la inercia y luego apoyar a esta losa activada con un sistema de climatización que bien puede ser con energías renovables. En este caso tenemos solar térmica y una caldera de biomasa, o asociada a esta aljibe, que finalmente el prototipo lo tenemos colocado encima de un aljibe que está a 6 metros de profundidad y que mantiene una temperatura constante durante todo el año de entre 15 y 19 grados, conectar una bomba de geotermia con un intercambio agua-agua que mantiene el COP en el 5 o muy próximo al 5 durante todo el uso, tanto en verano como en invierno. Y podemos utilizar la losa activada tanto para calentar como para refrescar. El sistema es sencillo. Tenemos en este caso una caldera de biomasa que calienta el acumulador de inercia que tenemos de agua. Unos paneles solares que suponen el 100% del agua caliente sanitaria y el 30% de la calefacción, que ayudan y apoyan a calentar este interacumulador que distribuye de alguna manera y coordina la distribución del calor, y todo esto va a los zócalos radiantes o a la losa activada. El sistema es muy sencillo, es el bastidor de madera con un bastidor de acero conectado directamente. El mallazo de la armadura hace básicamente de tirante, está soldado a la subestructura conectada a la madera, y sobre él se colocan, que además coincide, los 15 centímetros, en este caso, que teníamos para disposición de los tubos. Creamos una losa activada y una vez que unimos los módulos, quedan activados cada uno de los circuitos. El otro sistema que desarrollamos aquí fue con una placa de yeso que también tiene una inercia bastante buena, son 1.800 kilos el metro cúbico, y Nau disponía de un material que combinado llegaba a los 6 centímetros de espesor. Ellos lo utilizaban para suelo, pero nosotros desarrollamos con él este panel prefabricado de muro que nos permitía, con el intercambio de dos tipos de placa, poder configurar cualquier tipología o cualquier dimensión de muro radiante. El muro radiante tiene dos beneficios con respecto al suelo, y es uno, que la superficie radiante se reduce a un 30% de la necesaria si utilizáramos suelo, y que el calor radia directamente de manera perpendicular a los cuerpos, ¿no? O sea que la sensación de calor es mucho más agradable en el tema del muro radiante. ¿Qué ocurre? Que finalmente no tenemos suficiente masa para conseguir la máxima eficacia de atenuación del desfase de onda térmica como la tenemos con el suelo radiante con una losa de 10 centímetros. Así que bueno, al final hay que buscar cuál es el punto medio y cuál es la estrategia más eficaz que queremos conseguir. Bueno, nosotros desarrollamos este prototipo, se hacía en fábrica, y en obra lo único que había que hacer era conectar los circuitos de activación de losas, conectarlos a
a los diferentes controles de temperatura por módulos y hacer las uniones. Finalmente, el edificio es el mismo. A la izquierda tenemos el módulo de losa activada. Es un módulo de 18 metros cuadrados que también queríamos desarrollar como habitación mínima de hotel o de habitabilidad básica, que es el que tiene la losa activada de hormigón, y a la derecha tenemos uno de los módulos con muro radiante. La superficie del muro radiante, en este caso, es un muro que tiene 1,50 de alto y 1,80 de largo. Sin embargo, para el módulo de losa activada necesitábamos la superficie completa. A día de hoy, después de 10 años, en ambos se está muy bien, pero claramente el módulo de losa activada de hormigón funciona muchísimo mejor porque mantiene una temperatura, mantiene ese desfase de onda y esa continuidad térmica mucho mejor que el espesor de 6 centímetros de la placa de yeso. Bueno, estos son fotos del prototipo en una de sus estas y, bueno, decir que con este prototipo desarrollamos no solo una vivienda, sino un sistema y unos procesos que nos valieron una serie de premios. El primero, que fue el Big Five de Dubái, que nos premiaba porque además éramos el único sistema completo de edificación que se presentaba, desde el diseño hasta la puesta en marcha del edificio. El siguiente fue el Ministerio de Ecología francés, que es del que depende todo el plan de urbanismo, construcción y arquitectura, que nos dio un sello que se llamaba CQFD, que son las siglas en francés coste, calidad, fiabilidad y plazos, ¿no? Era un sello que permitía concursar restringidamente para las administraciones públicas francesas, ya que habíamos logrado desarrollar un sistema que ajustara los precios, o sea, los costes de la edificación al máximo y su control, que tuviese un control de calidad en la edificación más alto del convencional, que todo el proceso diera una fiabilidad mayor y que consiguiéramos reducir los plazos en la construcción. Quizá este premio fue el más importante que obtuvimos, ya que nos abría las puertas a trabajar en Francia para la administración pública. Bueno, y luego otros premios de Construmat a la innovación tecnológica y la tercera edición de los premios de construcción sostenible Castilla y León. También remarcar que Endesa, por fin, premia al promotor. Nosotros pensamos que el promotor es quien toma las decisiones finales y quien realmente es responsable de que la edificación sea más o menos sostenible. Bueno, como conclusiones, nosotros pensamos que la edificación tiene que virar mucho más a sistemas industrializados, sistemas que tienen que adecuarse en cada caso, dependiendo de un montón de criterios que son el presupuesto, la morfología del edificio, el lugar de inserción del mismo, el uso que se le va a dar, la financiación que se tiene, etc. Creemos, por otro lado, que la madera es el material del siglo XXI. Evidentemente, el hormigón seguirá estando allí porque no hay material que le sustituya. Y creemos que para este clima, sobre todo de clima continental, creemos que el aporte de las estructuras activas de hormigón ofrece la guinda para que el sistema sea lo más eficiente posible. Y nada, esto es todo.
muchas gracias a IECA y ASA por la oportunidad y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Francisco. Me encanta escuchar a un firme convencido de la madera hablar bien del hormigón, de verdad. Es realmente bueno. Yo tengo una pregunta y ahora pasamos a un par de preguntas que tienen aquí los conferenciantes, perdón, los participantes. Mi pregunta es, ¿por qué no utilizáis o por qué no habéis planteado el utilizar también la losa activada térmicamente en modo, digamos, refrigeración, no solo en modo calefacción? Sí. De hecho, ahora mismo la estamos utilizando. O sea, tenemos el prototipo está colocado encima de un aljibe que tiene un volumen ahora mismo de 400.000 litros. Es un aljibe, un antiguo aljibe que se hizo en la zona de Galapagar. Y tenemos el sistema de climatización conectado a 2 serpentines que van directamente al aljibe. Entonces, nosotros a día de hoy, en verano, cambiamos el sistema de calefacción por el de refrigeración, y el de refrigeración es una bomba que hace recircular todo el sistema de climatización por los serpentines que tenemos dentro del aljibe, metiendo en la vivienda, en la losa, agua a 18 grados simplemente con la energía de una bomba de recirculación. O sea que nosotros la losa sí que la utilizamos totalmente con el sistema de refrigeración. Es el mejor lugar de la casa, de hecho. Perfecto. Bueno, paso a hacerte algunas preguntas que tienen aquí los participantes, ¿de acuerdo? La primera es de Matías Polcinetti. Dice que ¿cómo validan en etapa de proyecto el aporte que facilita la masa de inercia térmica en términos de eficiencia energética para acondicionamiento térmico en comparación con un sistema alternativo? Entiendo que es cómo calculáis la demanda energética y digamos, la eficiencia del sistema. ¿Cómo calculamos la demanda energética? Bueno, pues ahora mismo pues con los programas de cálculo que te exige el código técnico. Nosotros ahora mismo estamos trabajando mucho con edificación pasiva, o sea, certificando con Passive House, y bueno, pues además del Calener estamos utilizando el PHPP para el cálculo. ¿Qué tenemos? Bueno, pues sí que es cierto que utilizando sistemas ligeros nos penaliza algo en el tema de inercia, pero la conseguimos haciendo losas de cimentación que van directamente en contacto con el interior de la vivienda. No calculamos exactamente cómo va a influir la inercia térmica dentro del cálculo del edificio, pero sabemos y hemos comprobado por la experiencia que tenemos, tanto en vivienda unifamiliar como en hoteles, que la inercia térmica funciona y aporta mucho. No conocemos un sistema que nos permita calcular qué efecto va a tener la inercia térmica dentro del edificio, salvo que sabemos perfectamente que es una manera, o sea, hay un factor que va a beneficiar en todos los ámbitos de la eficiencia. Vale. Otra pregunta un poco relacionada preguntan aquí que ¿cuánto espesor de los hay que activar en función del clima? O por experiencia, ¿cuál funciona mejor? Nosotros lo que pasa que, claro, a la hora, como cualquier trabajo de arquitectura, lo que se trata es de tratar de optimizar cada una de las partes. Nosotros creemos que, o sea, para que os hagáis una idea, en este sistema la losa de hormigón es la mitad del peso del sistema, con lo cual nos fuimos al mínimo necesario para que funcionara de manera correcta. Entiendo que una vez que tú activas cualquier masa de hormigón, si está bien aislada por el exterior, solo va a funcionar en beneficio de mantener el desfase térmico. Con lo cual, nosotros aquí tuvimos que diseñar basándonos en el peso para el tema del transporte y la operatividad del proceso de montaje. Pero fuimos al mínimo necesario. Para Francisco se había quedado alguna pregunta en el aire, ¿vale?
¿qué paso a hacer? ¿Vale? Hay alguna que no sé si vas a poder contestar. Hablan de que cuál es la diferencia en costo respecto a un tipo de módulo tradicional y otro industrializado. ¿Vale? Bien, Francisco. sí, es muy difícil contestar esa pregunta. El industrializado, en principio, hay quien dice que tiene un sobrecoste de entre un 5 y un 10%. O sea, nosotros pensamos que el sobrecoste de un proyecto se da básicamente en el diseño del propio edificio. O sea, si el edificio está diseñado de manera óptima y no tiene ejercicios superfluos o sobrecostes en acabados o sobrecostes en instalaciones, no creo que la industrialización sea un proceso que encarezca el proceso constructivo. Si bien es cierto que la edificación industrializada, lo que sí que se puede decir es que per se no es más barata en absoluto que una edificación convencional. Todo depende del diseño, todo depende de los sistemas que se utilicen, de los acabados y de sobre todo, el diseño del edificio, de la envolvente. Yo, por apuntillar, que yo también soy un firme convencido de la industrialización, en este caso, evidentemente, de la industrialización en hormigón, estoy muy de acuerdo con Francisco en que lo que también hay que ver es un poco digamos, el global. Digamos, muchas veces se ve coste directo, nosotros en el caso de los elementos prefabricados de hormigón, muchas veces se comparan costes directos de un elemento con otro elemento y no se tienen en cuenta plazos, no se tienen en cuenta costes indirectos relacionados con los plazos. Es decir, en esa línea, yo que soy también firme defensor de la industrialización, creo que es importante el ver un poco, que el árbol no nos quite de ver el bosque, ¿no? Es decir, es un poco abstraerse hacia arriba y ver exactamente cuáles son todos los costes y no centrarnos únicamente en el coste directo de cada uno de los elementos. ¿Vale? Exacto. Nosotros, te puedo decir, nosotros construimos de manera convencional algún proyecto, el menor de los casos, pero no hay diferencias. O sea, construimos para vivienda unifamiliar, está por encima de los 1.100 euros el metro cuadrado en cualquiera de los casos. ¿Qué ocurre? Que con sistemas ligeros y sistemas industrializados, las prestaciones son mucho mayores que en construcción convencional, con lo cual estamos dando por el mismo precio unas prestaciones mucho mayores. Vale, también se había quedado otra pregunta en el tintero, Francisco, y es que no ha terminado de quedar claro cuál es la ventaja de la losa activada térmicamente con respecto al muro radiante que habíais planteado. Pues la ventaja es, si estamos hablando de desfase de onda térmica y tratar de esa onda térmica minimizar la variación durante el día, la losa de hormigón, al tener más masa y al funcionar mejor su activación, funciona mejor en cuanto a la inercia térmica que se va a dar. Si lo que estamos buscando es una sensación térmica, el muro radiante da una sensación, podríamos decirlo, como más gustosa, ¿no? Porque notas el calor directamente cómo te llega a la piel, ¿no? En cuanto a eficiencia, nosotros está medido, para esta vivienda necesitábamos 26 metros cuadrados de muro radiante y, sin embargo, con la losa radiante necesitábamos 70 metros cuadrados, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que finalmente es más eficaz para mantener una temperatura dentro de unos rangos con una onda lo más plana posible, funciona mucho mejor la losa de hormigón, al tener más masa y al funcionar mejor su activación térmica. Gracias, Francisco. También por añadir... El suelo radiante. Sí, ¿puedo intervenir? Sí, por supuesto, Luis. Encantado. El suelo radiante te da una estratificación de temperaturas que prácticamente es la ideal, a diferencia de los otros sistemas, ¿no? Que por aquí también había un argumento a favor de la losa. Adelante. Bueno, yo iba a comentar que nosotros también evaluamos un cerramiento de hormigón activado térmicamente y funcionaba bien.
El único problema lo desarrollamos con un prefabricador y no terminaba de verlo claro el prefabricador porque tenía que meter en un elemento vertical de cerramiento, que además era estructural y demás, tenía que meter conducciones húmedas. Entonces le daba un poco de miedo, ¿vale? No digo que no funcionara, porque funcionó bien y de hecho se fabricó y se hizo un prototipo, ¿vale? Pero, digamos, luego a la hora de llevarlo al mercado le dio un poco de miedo en ese sentido. Creo que no hay más preguntas. Si me he dejado alguna, de todas maneras, pues por los problemas que hemos tenido, por los problemas técnicos, por favor, reenviádmela al correo electrónico. Luego, de todas maneras, yo reviso el chat y reviso todo por si se ha quedado algo en el tintero y se la haré llegar a cada uno de los ponentes en el caso de que no la hayamos atendido. ¿De acuerdo? Lo dicho, agradecer tanto a Luis como a Felipe como a Francisco, perdón, el haber participado en este webinar. Pues bueno, como conclusiones simplemente pues aportar que el hormigón al final para nosotros sigue siendo el material del siglo XXI, pero que bueno, evidentemente todos los materiales tienen sus beneficios, todos los materiales tienen sus ventajas, sus desventajas, y yo creo que al final el diseño eficiente y el diseño, digamos, sostenible es aquel que hace el mejor uso de los materiales para cada una de sus prestaciones. Nada más, concluir aquí. Agradeceros a todos vuestra participación, tanto ponentes como asistentes, y esperamos veros en el futuro en otro webinar de estas características. Muchísimas gracias.